Dicen que hay promesas que no se hacen ni ante Dios ni ante nadie, porque el tiempo puede pasar, pero ciertas palabras quedan atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, esperando el momento adecuado para cobrar lo dicho. Y fue así, en un villorrio perdido entre montañas y neblina, que todo comenzó. Su nombre era Don Álvaro, un hombre de hablar suave, de esos que parecen cargar un peso en la mirada. Trabajaba desde niño en el campo, cuidando la tierra del coronel Brandão, dueño de la mitad de las haciendas de aquel valle. Era viudo, vivía solo en una casita de barro a la orilla del río. Quien pasaba por allí veía siempre la misma escena. Un hombre sentado en el umbral, mirando al horizonte como si esperara a alguien que nunca llegaba. Las malas lenguas decían que conversaba con el viento, otras que veía cosas que los demás no veían. Pero nadie tenía el valor de preguntar, porque su modo callado hacía que la gente sintiera que detrás de ese silencio habitaba una historia pesada. Una tarde de septiembre, el cielo se cerró de repente. El viento sopló desde el sur, trayendo el olor de la lluvia y del pasado. Don Álvaro se levantó despacio, miró el patio y vio algo que le heló la espina, una lamparilla encendida sola en medio de la nada, justo encima del tocón donde solía sentarse para conversar con su difunta mujer. La llama temblaba pero no se apagaba, y por algún motivo aquello pareció una llamada. Se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte. Cuando estuvo cerca, vio lo que estaba escrito en un pedazo de papel dejado bajo la lamparilla. Usted lo prometió, y el tiempo se acaba. Don Álvaro se quedó quieto, el viento golpeándole el rostro, la lluvia empezando a caer. Sostuvo el papel con las manos trémulas y susurró: «Pensé que esto había quedado atrás. Esa noche no sería como las otras». Lo sabía. Mientras el trueno desgarraba el cielo, los recuerdos comenzaron a volver. Recuerdos de una noche antigua, de un juramento hecho ante un cuerpo frío y con los ojos abiertos, mirándolo con la calma de quien perdona, pero también de quien cobra. Dicen que la promesa de muerte no se olvida, que el viento se lleva el sonido de las palabras, pero no su peso. Y en el caso de Álvaro, el tiempo solo hizo envejecer la deuda. En la mañana siguiente, la villa despertó diferente. La campana de la capilla sonó 3 veces sin que nadie la tocara. El perro de doña Iracema aullaba mirando hacia el cerro. Y allí estaba don Álvaro, de pie en el camino, sombrero en mano, con la mirada perdida. «¿A dónde va?», preguntó uno de los muchachos. «A pagar lo que debe», respondió el viejo panadero, sin quitar los ojos del camino. Nadie entendió lo que quiso decir, pero todos sintieron el mismo escalofrío. En el camino, Álvaro fue recordando el día en que todo comenzó. Hacía 30 años, pero parecía ayer. Él y su hermano, João, trabajaban en la misma hacienda. Eran inseparables, hasta el día en que el amor por una misma mujer plantó la semilla de la desgracia. Su nombre era Lidia, cabellos negros, sonrisa leve y una bondad que hacía bajar la mirada a cualquiera. Los 2 hermanos se enamoraron de ella, pero fue Álvaro quien se ganó el corazón de la muchacha. João nunca demostró envidia, pero en el fondo los celos crecían como maleza después de la lluvia. Hasta que, en una noche de fiesta, el destino decidió cobrar caro. Una discusión, un vaso roto, una palabra de más y un accidente. Nadie sabe a ciencia cierta lo que sucedió, solo que João cayó al río y el cuerpo nunca fue encontrado. Aquel mismo día, antes de desaparecer, João miró a su hermano y le dijo: «Un día me volverás a ver, y cuando eso pase, cumple lo que prometiste». Álvaro nunca entendió bien qué quiso decir. Solo sabía que desde entonces la vida se volvió gris. Se casó con Lidia, pero la alegría no duró. Ella enfermó y murió joven, llevándose consigo la poca paz que quedaba. Desde entonces,
El hombre se convirtió en una sombra. Ahora, 30 años después, la promesa olvidada parecía cobrar presencia. Aquella noche encendió la estufa de leña, se sentó frente a la lamparilla y abrió un cuaderno antiguo, el mismo donde escribía los recuerdos que el tiempo se empeñaba en borrar. Las páginas temblaban bajo la llama, y entre ellas, un billete envejecido cayó al suelo. Prometo guardar el secreto hasta el día en que él me llame. ¡Álvaro! El corazón se le aceleró. El recuerdo vino con fuerza, el entierro vacío, el cuerpo que nunca apareció y el juramento hecho en el cementerio ante una cruz sin nombre. Él había prometido guardar un secreto. ¿Pero sobre qué? Afuera, el viento susurraba como voz de gente. El perro ladró mirando hacia el río, y el viejo entendió que aquella noche no pedía sueño, pedía respuesta. Tomó el farol, la chaqueta, y salió por el camino de tierra. A cada paso, el sonido del río parecía más fuerte, como si llamara su nombre. Y cuando llegó a la orilla del agua, la lamparilla se apagó sola. En la oscuridad, una voz suave, casi familiar, dijo: «Demoraste, hermano». Don Álvaro sintió que el cuerpo se le helaba. El río estaba calmado, pero el reflejo en el agua mostraba dos rostros, el suyo y otro, igual, solo que sonriente. «Yo cumplí mi parte, Álvaro. Ahora te toca a ti». Y entonces el viento sopló fuerte, levantando hojas, trayendo el sonido de pasos invisibles. Fue en ese instante que la historia cambió de rumbo. El anciano se apretó el pecho. Sentía un peso que no era solo de la edad, era el tiempo cobrando su deuda. Cuando llegó al claro del bosque, la luz provenía de una vieja capilla abandonada, cubierta de musgo y silencio. Las puertas crujían con el viento, y dentro el aire olía a vela quemada y recuerdo. En el altar, una cruz de madera caída, y a su lado, el mismo papel que había encontrado antes, ahora con otra frase: «Aún debes una verdad». Álvaro se arrodilló. Las lágrimas caían sin pedir permiso. «¿Verdad para quién?», preguntó en voz alta. La respuesta vino en forma de viento, soplando las llamas de las velas imaginarias. Afuera, un trueno estalló, y un recuerdo por fin se abrió como una herida antigua. El día en que el coronel Brandão le ordenó a él y a su hermano cavar un hoyo en el terreno detrás del ingenio. Dijo que era para enterrar un ternero muerto, pero lo que había dentro del saco pesado no sonaba a huesos ni olía a animal. Juan sospechó, quiso contarlo a la policía. Álvaro, con miedo, le rogó que se callara. Fue entonces cuando hicieron el pacto, el juramento frente al río. Si uno de nosotros rompe el silencio, que el otro venga a cobrar. Y esa misma noche, Juan desapareció. Ahora todo tenía sentido, la lamparilla, la nota, el reflejo. Juan había vuelto para recordarle al hermano la deuda de sangre. Álvaro se levantó despacio, las piernas trémulas, la respiración entrecortada. «Lo entendí, Juan», murmuró, «pero ¿quién le va a creer a un viejo?». El viento sopló una vez más, y él oyó con total nitidez, como si alguien estuviera a su lado: «La verdad no necesita que crean en ella. Solo necesita ser dicha». Esas palabras le entraron en el pecho como fuego. Salió de la capilla decidido, caminando de vuelta al pueblo bajo la lluvia que ahora caía con fuerza. Cada gota parecía un recordatorio. Ahora o nunca. Cuando llegó a la plaza, la campana de la iglesia repicaba sin parar, como si anunciara algo. La gente comenzó a salir de las casas, asustada, y el anciano subió los escalones de la capilla con el rostro mojado y la mirada en llamas. «¡Gente!», gritó, «tengo algo que contar». Todos se detuvieron. Nadie se atrevía a hablar. El anciano respiró hondo, apoyó las manos en la madera del altar y comenzó a revelar lo que nadie quería oír. El coronel Brandão había mandado matar a un hombre, un peón que descubrió un esquema de robo de tierras, João
Quería denunciarlo. Álvaro, por miedo a perder el trabajo, intentó impedírselo. En la confusión, su hermano cayó al río, pero el cuerpo nunca se lo llevó la corriente. Lo enterraron allí mismo, detrás del ingenio, junto al secreto del coronel. El pueblo se quedó mudo. El anciano lloraba, las manos temblando, el peso de 3 décadas saliendo por su voz. Juré callar, pero ninguna promesa vale más que el alma de un hermano. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Un trueno lejano respondió, y una ráfaga de viento entró por la ventana, apagando las velas de la capilla, y en medio de la oscuridad una sombra pasó por el pasillo, leve, serena. Álvaro sintió una mano posarse en su hombro, cálida y tranquila. «Ahora sí, hermano, ahora sí», susurró una voz. El anciano sonrió, las lágrimas mezcladas con la lluvia. Sabía que la promesa, al fin, había sido cumplida. El viento respondió con un soplo leve, meciendo las hojas del mango. Y allí, por un segundo, ella juró oír 2 voces riendo juntas, como quien se reencuentra después de una larga espera. Los días fueron pasando. El río volvió a correr manso. Los niños volvieron a jugar a la orilla del camino. La historia de Álvaro se volvió leyenda, contada en voz baja, al calor de la estufa, como advertencia y consuelo. Quien hace promesas con el alma, tiene que cumplirlas, tarde o temprano. Porque el tiempo no olvida, solo espera, y dicen los más viejos que de vez en cuando, en las noches de llovizna, aún se ve una lamparilla encendida sola cerca del río. Nadie sabe quién la enciende, pero quien pasa por allí siente una presencia serena, como si el viento llevara consigo el descanso de un hombre que, al fin, pagó su deuda con la verdad. El narrador entonces baja la voz, casi en un susurro. No toda promesa está hecha para ser recordada. Algunas están hechas para enseñar lo que el silencio no pudo. Un sonido suave de guitarra comienza al fondo, como eco lejano de nostalgia. El clima es de paz, pero de respeto. Y antes de que el video termine, la voz concluye, calmada, lenta, mirando directo al corazón del oyente. Si esta historia te tocó de alguna forma, si crees que el tiempo cobra lo que prometemos, deja tu comentario contando lo que el silencio te ha enseñado. Y si quieres oír más relatos como este, historias antiguas, llenas de alma y de verdad, suscríbete al canal, deja tu like y enciende tu lamparilla ahí en los comentarios, porque por aquí las historias nunca mueren. Solo esperan a quien aún sabe escuchar. El sonido del viento cierra la narración. Silencio, y entonces apenas el susurro de las hojas, como si el propio tiempo suspirara, satisfecho.